Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, es un placer para nosotros poder desearles a cada uno de ustedes muchas felicidades en este nuevo año. Y también poder compartir con ustedes, estudiar con ustedes una lección más. En este trimestre estaremos estudiando el libro de Apocalipsis. Y en esta semana vamos a estudiar la lección número 2, titulada En medio de los candeleros. Juan escribe el Apocalipsis a las 7 iglesias en Asia, representada por los 7 candeleros. En el versículo para memorizar encontramos el mensaje a la primera iglesia, o sea, la iglesia de Éfeso, palabra que significa deseable. Estas cartas tienen el formato, o sea, el Apocalipsis, aquí el mensaje de cada una de estas iglesias, tiene el formato de las cartas de la antigüedad, aunque dirigida a 7 iglesias en la provincia romana de Asia, pero con un valor universal. ¿Por qué el mensaje de estas iglesias tienen un valor universal? Porque estas iglesias representan los distintos períodos por el cual el pueblo de Dios tendría que pasar. Y el versículo para memorizar los encontramos en Apocalipsis 2:7 y nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Esto es una terminología militar que sugiere un combate contra la fuerza del maligno. Si usted quiere, lo puede ver en una cita que nosotros vamos a compartir con usted, aquí en Efesios 6, del 10 al 18, para que usted vea el por qué nosotros encontramos repetidas veces la palabra el que venciere. Y empieza diciendo en el versículo 10 de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido de la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu. Nosotros vemos por qué al que venciere. Vemos que hay una lucha férrea contra el enemigo, contra el maligno. Pero Dios pone a nuestra disposición todo el arsenal celestial. Quiero reseñar de todo ese arsenal, quiero reseñar los últimos 2. Él dice, sobre todo, tomad del escudo de la fe, con que podáis apagar todos dardos de fuego del enemigo. ¿Por qué él dice esto? Ustedes saben, la gente peleaba con flecha antes. Y había un dardo llamado dardo de fuego, que era de un material incendiable, que cuando lo lanzaban se incendiaba y la persona moría por quemadura o por la penetración de la flecha o por ambas cosas. Al que le lanzaban un dardo de fuego era un muerto seguro. Dice Pablo entonces que nosotros podemos apagarlo con el escudo de la fe.
Ya dice la Biblia, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se acerca, que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice la palabra de Dios que para el que cree todo es posible. Y dice entonces que habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros leemos en Hebreos 4:12, en efecto la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir la raíz del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne aún las intenciones del corazón. Tenemos aquí el arma más poderosa que jamás se haya conocido, que es la palabra de Dios, que la Biblia llama la espada del Espíritu. O sea, ¿por qué entonces? Para usted y yo poder vencer, tenemos que hacer uso, tenemos que depender del arsenal del cielo. ¿Cuál sería en este caso entonces? Puede ser la oración, el estudio de la palabra, el ayuno, la predicación y todas las cosas que Dios ha dicho que debemos hacer, debemos usarlas contra esta lucha feroz que ha desatado el enemigo. Todos los creyentes son vencedores, pero aquellos que se mantengan fieles en medio de la persecución y el error doctrinal, pondrán a prueba su fe, que es el énfasis primario del Apocalipsis. Y dice el verso de memoria, además de decir al que venciere, dice entonces lo que le va a pasar al que venciere, porque bienaventurado. Porque se le va a dar a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. El árbol de la vida es el alimento espiritual para preservar la vida eterna. La palabra paraíso aquí es la palabra persa para jardín. Ellos la usaban entonces para referirse al jardín celestial, al jardín de Dios. Y nosotros vemos entonces que ese simbolismo entonces tiene que ver con la perfecta unidad que había entre Dios y la humanidad antes de la caída. Pasamos entonces a la parte del domingo. Aquí en la parte del domingo vamos a estudiar en Patmos. ¿Qué era Patmos? Patmos era una isla en el mar Egeo. Era rocosa, era árida y por demás inhóspito, completamente inhóspito. Tenía una longitud de 16 kilómetros por 10 kilómetros de ancho en su parte más extensa. La usaban los romanos junto con otras islas circundantes para aquellos políticos delincuentes que eran desterrados. Allí llevaron al apóstol de Dios, allí llevaron al apóstol Juan a esa cárcel tan severa, tan extrema, porque hay que entender que según las evidencias, es evidente que el Apocalipsis fue escrito en una época de persecución extrema. Una persecución que se cree que fue desatada por Nerón, por el incendio que hubo en Roma, ese incendio que casi destruye a Roma. Y esta persecución continuó hasta su suicidio. Una persecución completamente férrea, fuerte. Pero los hijos de Dios siempre salen vencedores. Nosotros vemos entonces cómo dice Juan. Él dice, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe en la tribulación. ¿Por qué Juan dice copartícipe en la tribulación? Porque él no era el único que sufría. Otros también han sufrido por causa de la palabra de Dios. De hecho, dijo Jesús que el que lo hace es bienaventurado. Nosotros podemos recordar cuando leemos a Daniel 3, del 16 al 23. Vemos allí lo que ocurrió con aquellos 3 jóvenes hebreos, aquellos jóvenes de principio, como el rey Nabucodonosor quería que ellos adoraran la estatua que él había construido.
Pero estos jóvenes entendían lo que dijo Jesús. Cuando dijo, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Ellos estaban conscientes que solamente Dios es digno de adoración. Solamente Dios es soberano. Por lo tanto, prefirieron mejor exponer su vida antes que adorar a la estatua. Y si usted lee la Biblia, usted sabe qué pasó con ellos. Ellos fueron lanzados a aquel horno de fuego, calentado intencional veces 7 veces más que lo que debe calentarse. Y en vez de ellos morir, quienes murieron fueron los soldados que lo lanzaron, porque Dios estaba para defenderlo. Y allí entonces, en vez de haber 3 personas, habían 4, que el mismo rey tuvo que decir que el cuarto era semejante al Hijo de los Dioses. También que nosotros podemos decir de Esteban, cuando leemos el capítulo 7, los versículos 54 al 60, como Esteban, por la causa de Dios, por mantener el testimonio de Jesucristo, fue apedreado. Y allí en medio de la apedrea, imploró perdón para aquellos que lo apedreaban. Y en esa forma, como dijo al final, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Nosotros podemos ver que la vida cristiana, a pesar de las pruebas, es la gloria del reino. Allí está la victoria en los sufrimientos, cuando lo sufrimos por causa de Jesús. Él mismo nos ayuda a soportarlo. Si nosotros somos participantes de sus sufrimientos, también seremos participantes de su gloria divina. Y nos gustaría ahora estudiar con ustedes la parte que pertenece al lunes, titulada En el Día del Señor. Esta parte que vamos a estudiar aquí ahora ha sido una parte muy mal interpretada por muchos estudiosos de la Biblia. Hay mucha gente que tiene una creencia errónea acerca de un pasaje que encontramos aquí, que vamos a ver ahora, que es Apocalipsis 1:10. Y nos dice la nota arriba, nos manda a leer Apocalipsis 1:10, Éxodo 31:13, Isaías 58:13, Mateo 12:8. Según estos versículos, ¿qué día específicamente aclara la Biblia que es el día del Señor? ¿Cuán importante debió haber sido aquel día para Juan en medio de sus dificultades? Porque Juan dice él, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice el versículo 10. Y el 11, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, entonces él dice allí lo que esa voz decía, dice que esa voz decía, yo soy el alfa y la omega, soy el primero y el último, etcétera, etcétera. Mucha gente, incluyendo connotados teólogos, creen que es una referencia al domingo. Pero nosotros aquí en este ministerio, Abel nos habla, vamos a dar 7 razones por las que jamás debió ser una referencia al día de al domingo como día de reposo. En primer lugar, los discípulos nunca observaron el domingo como día de reposo. Eran fieles seguidores del maestro y su maestro observaba el sábado. Su maestro nunca observó el domingo. Era un fiel observador del sábado. Quien lo crió, todavía él estaba en el sepulcro. Ella continuaba descansando el sábado según su costumbre. Según lo que había aprendido de Jesús, ella todavía observaba el sábado conforme al mandamiento. Eso, es decir, estando ellos con su maestro, jamás iban a observar otro día que no fuera el día de reposo. Segundo, la Biblia nunca llama el domingo día del Señor. La Biblia usa 2 términos para día del Señor, refiriéndose a la segunda venida de Cristo y al sábado, el 4º mandamiento de Dios, el 7º día de la semana. Entre tantas citas que hablan del domingo, o sea, que hablan de la venida de Cristo como día del Señor,
Podemos citar a 1 Tesalonicenses 5:2. Allí dice que se refiere a la venida de Cristo como el día del Señor. Pero también vamos a dar dos citas, sino no las únicas, sino dos entre tantas, que hablan del sábado como el día del Señor. Para que les sea más fácil buscarla, están en el mismo libro, en el mismo capítulo. Dice Ezequiel 20:12 y 20:20: y santificad mi sábado, y sea por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy vuestro Dios que lo santifico. El 20: y les di también mis días de reposo, para que fueren por señal entre mí y ellos, y para que sepan que yo soy Jehová vuestro Dios que lo santifico. Si Él dice mi sábado, es porque es de Él. Si es de Él, entonces Él es el dueño. Él es el creador. Y como creador es el dueño del sábado. Pero si fue el creador del sábado, es el dueño del sábado. Eso fue lo que dijo Jesús. Un pasaje mal interpretado por la misma persona que creen que el domingo sea de reposo. Cuando Jesús dijo, cuando dice la Biblia en Marcos 2, que Jesús es Señor del sábado. Jesús, como Señor del sábado, como dueño del sábado, puede hacer en el sábado lo que Él quiere. Y si Él entiende que debía hacer el bien en sábado, que era de lo que se trataba, no se trataba de trabajo secular, porque Él terminó diciendo, así que es lícito hacer bien en los días de reposo. Se estaba criticando ahí a Jesús porque había sanado a una persona que tenía la mano seca en día de reposo. Entonces eso le puso una comparación con un animal que cayera en un hoyo un día de sábado. Si uno lo sacaba, eso era un bien, y ellos no iban a dejar de hacerlo. Entonces Jesús dice, el dueño del sábado dice que se puede hacer bien en los días de reposo, en el sábado. Número 4. Juan no iba a hacer esto porque él mismo dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 4, que el pecado es transgresión de la ley. Y él, estando consciente que el pecado es transgresión de la ley, no era tan incongruente entonces como para observar el domingo, para violar la ley. Quinto, todos los cristianos, nadie jamás observó el domingo como día de reposo antes del siglo III. Y Juan está escribiendo aquí en el siglo I. Después del siglo III, y más específicamente en el 321, fue cuando Constantino intentó cambiar el sábado al domingo. Fue un intento fallido. No lo logró porque las cosas que Dios hace, los hombres no lo pueden deshacer. Y aquí en la número 6, nosotros vemos lo siguiente. En la número 6, la Biblia no admite el más mínimo cambio en la ley. Esto lo dijo Jesús. Jesús aseveró que primero pasa el cielo, primero pasa la tierra, antes que pasar una jota o una tilde de la ley. ¿Y por qué Jesús se refirió a la jota y a la tilde? La jota es la letra más pequeña de ambos alfabetos, tanto del hebreo como del griego. Y la tilde es como una puntuación que ellos la usaban para diferenciar una palabra de otra. Y por un ejemplo, sería como por ejemplo, llego y llegó, quito y quitó. Y así, si ellos ignoraban la tilde, le cambiaban el sentido por completo a la palabra. Jesús usó las dos cosas más diminutas para decir con esto que la ley jamás puede ser cambiada. Y le voy a poner un ejemplo. Si alguien viene aquí a la iglesia donde yo estoy y yo le digo que no se me siente en una banca de esa siquiera por un segundo,
y usted pase el día sentado en la banca, tiene que entender que está contra mi voluntad. Si Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasaré de la ley, menos va a ser entonces arrancar de raíz el cuarto mandamiento. Dios jamás va a permitir eso. Y Juan lo sabía. Entonces Juan nunca va a llamar día de reposo transgrediendo la ley dada por el mismo Dios y que Juan observaba y que él mismo dice que pecado es transgresión de la ley. Pero si usted se ha olvidado, si se olvida de todas las cosas que hemos dicho, de estas 6 razones, olvídese de ella, pero grábese la número 7 para siempre. Dice la Biblia en Hechos 5:29. Entonces Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo le pregunto a usted, ¿Juan era un apóstol o no era un apóstol? ¿Estaba Juan aquí? Estaba aquí. Juan está diciendo que es menester obedecer antes que a los hombres. Entonces jamás él va a llamar día del Señor al domingo, refiriéndose al día de reposo. Cuando él dice estaba en el Espíritu en el día del Señor, se refiere al día sábado, que es un día para vivirlo en el Señor. Es un día para apartarse de todas las cosas del mundo y vivir en el Espíritu, como dice la Biblia. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, más el 7º día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas ninguna cosa. Eso es lo que Juan hacía. Y dice la Biblia: si retrajera el día de reposo de tu pie, hacer tu voluntad en mi día santo. Ahí mismo vuelve y llama mi día otra vez el sábado. Y lo llamar delicia santo, glorioso de Jehová. Vuelve a decir otra vez la Biblia que el sábado del Señor, cuando dice de Jehová y los veneraré. Sí, hermanos, sáquese de la mente, si usted cree que es una referencia al domingo, es una referencia directa al sábado como el día del Señor. Y brevemente, la parte del martes se titula La visión juanina de Cristo en Patmos. O sea, ¿cuál es la visión juanina? ¿Por qué? Nosotros decimos aquí las epístolas paulinas, las epístolas escritas por Pablo. La visión juanina de Cristo en Patmos se refiere entonces a la visión que Juan tuvo allí acerca de Cristo en la isla de Patmos. ¿Y de qué manera? ¿Qué vio Juan allí? Juan vio 7 candelabros. Esta es una alusión al candelabro de 7 brazos del Antiguo Testamento, o sea, del Antiguo Santuario. Vio también 7 lámparas de 7 candeleros que prefiguran las 7 iglesias, que esta a su vez representan la iglesia de todos los tiempos. Allí se hace una descripción de Jesús. La descripción de Jesús que se hace allí tiene numerosas similitudes a las que encontramos en el capítulo 7 de Daniel. Y entonces, ¿qué se dice allí acerca de Cristo? Aquí hay una característica de Cristo. Esta visión guarda relación con la visión que él tuvo, y que a cada iglesia, lo que se le escribe a cada iglesia, tiene una descripción, una imagen de Cristo propia, una imagen propia de Cristo. ¿Cómo lo vemos aquí entonces? Vamos para abajo. Yo soy el primero y el último. ¿Quién puede ser el primero y el último sino Cristo? Él es el que vive, o sea, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. ¿Quién tiene vida en sí mismo que no sea Él? Entonces, ese que es también verdaderamente Dios y plenamente hombre, ese que tiene esas facultades, ese que es el primero y el último, que vive, que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos, que es verdadero Dios y plenamente hombre, dice entonces: yo conozco tus obras. Qué importante que Jesús nos conoce. Al conocernos nos comprende y puede satisfacer nuestras necesidades. Y nos conoce de tal manera que hasta nuestros cabellos están contados. Por eso debemos nosotros confiar cada vez más en Él, pero recordar también lo que Él dijo en Juan: yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen y yo la conozco a ella.
Debe haber un reconocimiento recíproco. Así como Él nos conoce, nosotros también debemos conocerle a Él. Y pasamos brevemente a la parte del miércoles. Aquí se titula Los mensajes de Cristo para ayer y para hoy. Los mensajes de Cristo para ayer y para hoy. ¿Cómo vuelve a decir aquí? Dice, yo soy el primero y el último. Soy el alfa y la omega. ¿Por qué Él dice que Él es el alfa y la omega? Él es el primero y el último. ¿Y por qué el autor de estos estudios pone aquí el mensaje de Cristo para ayer y el mensaje de Cristo para hoy? Porque Él es eterno por los siglos de los siglos. Es el Dios de ayer y el mismo Dios de hoy. Así como uno se muda, sus principios no varían. Sus principios son eternos. Entonces, en el capítulo 1 del Apocalipsis, los versículos 19 y 20, Él dice allí lo siguiente. Allí se hace una descripción de Juan de una manera muy interesante. Aquí hay algo muy interesante que usted y yo debemos entender. Debe ser bien entendido por cada estudioso de la Biblia. Hay mucha gente que cree que el Apocalipsis no se puede entender. Y así lo dicen, que el Apocalipsis no se puede entender, olvidándose de lo que la Biblia dice. En primer lugar, el libro empieza diciendo, bienaventurados el que lee y los que oyen la palabra de este libro de profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué el que lee? Porque en la congregación había una persona que su responsabilidad era leer en voz alta. Y entonces la responsabilidad de toda la congregación era oír lo que él leía y obedecerlo. Y les pongo un ejemplo. ¿Recuerda usted en Lucas 4:16? Cuando dice la Biblia que Jesús entró a la sinagoga en el día de reposo, según su costumbre, y se le dio el libro y él se levantó a leer. Jesús también tenía que leer en voz alta para que la gente oyera. Y por cierto, se trataba de él. Entonces, ellos tenían no solamente que escuchar lo que el lector leía, sino también obedecer. ¿Y cómo obedecían si no le van a entender? Entonces, por la Biblia dice, el que le entienda, ese deseo de Dios que el Apocalipsis entienda. Además de eso, la misma palabra, la palabra Apocalipsis, o sea, Apocalipsis, significa revelación. Aquí Dios está revelando los misterios que estaban ocultos. Dios está desvelando lo que antes estaba velado. Porque en el Apocalipsis Jesús no solamente revela, Él sí también se revela. Y por eso es que en el Apocalipsis nosotros vemos tantas cosas de Jesús que aún en los evangelios que narran la vida de Jesús no aparecen. Porque Él mismo se revela aquí en el Apocalipsis. Entonces el Apocalipsis es un libro que se puede entender. Solamente que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pero es la voluntad de Dios que nosotros no solamente leamos el Apocalipsis, sino que también lo pongamos en práctica. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y pasamos entonces a la parte del jueves, con la cual vamos a terminar aquí la última parte, titulada El mensaje para la iglesia de Éfeso. Éfeso era la iglesia carente del primer amor. Esa palabra Éfeso, que significa deseable, Éfeso, la iglesia de Éfeso, estaba en la provincia más importante de aquí de Asia, donde, según algunos escritos antiguos, algunos testimonios más antiguos,
estaba la residencia de Juan antes y después de su prisión en Patmos, y donde Juan llevó a María a vivir, obedeciendo lo que Jesús dijo, cuando dijo: hijo, he aquí tu madre, y le dijo a María: madre, he aquí tu hijo. Se enseña entonces que allí a Éfeso, Juan llevó a María para vivir allí con él. ¿Qué nosotros podemos ver aquí de la iglesia de Éfeso? ¿Qué alguna cosa podemos encontrar? Nosotros podemos ver aquí entonces que la vitalidad, ¿cuál, hermano? La vitalidad del amor hacia Dios. Esto degenera en una rutina. Cuando perdemos esa vitalidad del amor con Dios, todo degenera en una rutina, como ocurrió en la iglesia de Éfeso. Veámoslo entonces. La iglesia de Éfeso tenía muchas cosas buenas, el cual es elogiada por ellos. Por ejemplo, en primer lugar, la iglesia de Éfeso había trabajado arduamente, y eso es bueno, por eso fue elogiada. La iglesia de Éfeso tenía paciencia, eso es bueno, también fue elogiada por eso. No soportaba a los malos, eso es bueno. No se confabulaba con el mal, llamaba el pecado por su nombre. La iglesia también había trabajado, no había desmayado. También la iglesia había probado a los falsos maestros, que se decían ser apóstoles y no lo eran. Pero también la iglesia tenía algo muy importante. La iglesia aborrecía a los nicolaitas, el cual Dios también aborrecía. Ni Dios ni la iglesia aborrecían los nicolaitas como persona, no la persona, sino los hechos de ellos. ¿Y quiénes eran entonces los nicolaitas? Los nicolaitas eran una secta herética, y por ende entonces enseñaban herejía. Y por eso es que la iglesia de Éfeso la aborrecía, y también Dios la aborrecía. Él le dijo, también aborrece a los nicolaitas, el cual yo también aborrezco. Entonces, ¿cuál era el mal? ¿Cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? A la iglesia de Éfeso, a pesar de todas las cosas buenas que tenía, aquí se le hace un diagnóstico. ¿Y cuál es ese diagnóstico? Se dice, pero tengo, o sea, se le usa reprimenda, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Pero Dios le hace aquí, en el mensaje del Apocalipsis, en el mensaje de esta iglesia, le hace un diagnóstico, no como nosotros hacemos a veces, que nos gusta ver el mal en la otra persona, pero no con el mal ligero propósito de ayudarlo, sino para criticarlo. Aquí es todo lo contrario. Aquí se le dice entonces, se le da el antídoto, y dice: por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Bueno, yo no sé, no puedo decir si usted está perdiendo el primer amor. No lo puedo juzgar. Pero si usted lo está perdiendo, aquí hay un mensaje para usted. Trate de descubrir cuál es la razón por la que su fe está desfalleciendo. Tal vez es que usted no estudia la Biblia. Tal vez es que usted no ayuna. Tal vez es que no ora, o yo no sé cuál es el problema. Pero trate de investigarlo. Por tanto, mira de dónde ha caído, o sea, cuál es la causa. ¿Dónde está el epicentro? Si usted lleva su auto a un taller, lo primero que el mecánico va a hacer es tratar de descubrir cuál es el fallo. Entonces, para poderlo corregir. Cuando usted va al médico, es lo mismo que el médico va a hacer. Por lo tanto, entonces, el mensaje de la iglesia de Éfeso es: mira de dónde ha caído, cuál es tu problema, qué te llevó a perder el primer amor. Es el mensaje también para nosotros en esta tarde. Que Dios les bendiga y nos veremos en la próxima lección.